Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irma Rodríguez Moreno. Y vamos a iniciar con el video de Estadística Inferencial 2, la unidad 3 del capítulo 12. Soy de Ingeniería Industrial, el profesor Juan Morales. Pues mi nombre es Irma Rodríguez Moreno y pues vamos a empezar con el video. Vamos a iniciar con análisis de varianza de un factor. Aquí tenemos algunas definiciones que son: los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y la número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Aquí tenemos pues un dibujo de una gráfica, un comparativo. Aquí tenemos tres definiciones que dice: el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba que las hipótesis que de 3 o más medias poblaciones son iguales. La hipótesis nula plantea que la media 1, la media 2 y la media 3 son iguales, y la otra hipótesis plantea que la media 1, la media 2 y la media 3 son diferentes. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como uno mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí tenemos estadístico de prueba F, pequeño, valor P grande. Y acá tenemos otra gráfica de estadístico de prueba F grande, valor P pequeño. Tenemos tres definiciones que dice: el análisis de varianza ANOVA es un método que prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Acá tenemos unos requisitos para los análisis de varianza. Tenemos 5. La número 1 dice: las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. La 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. El número 5, las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Acá tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles, que dice: las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de la fuerza G: una palmada en la espalda, 4.1, desplomarse en una silla, 10.1, y bajar un escalón, 8.1. Aquí tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleraciones de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Dice: utilice las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla
y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Aquí tenemos una tabla donde nos indica el tipo de auto. El tipo de auto, que puede ser compacto, mediano, grande, nos da 10 datos. La tabla con los números de los autos compactos, medianos y grandes. Todos estos datos los vamos a hacer en Minitab. Vamos a resolver el ejercicio en Minitab. Y pues aquí ya tengo los datos registrados en Minitab. Aquí tenemos los autos compactos, medianos y grandes, y los datos que nos dieron 10 de cada uno. 10 de compacto, 10 mediano. Nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA. Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Aquí estadísticas en ANOVA. A ver, sí, estadísticas. Ok, entonces ya no encontraba, entonces nos fuimos a estadísticas, ANOVA. En prueba de igualdad de varianzas, los pedimos los datos de respuesta están en una columna separada, separa cada nivel de factor, entonces separadas aquí en las respuestas. Metimos los datos de los autos compactos, medianos y grandes, y le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar la gráfica ahorita que cargue. Ok, aquí está la gráfica, que es la prueba de igualdad de varianzas de los autos compactos, medianos y grandes. Tenemos los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, fue de 0.05. Tenemos las comparaciones múltiples, el valor de P de 0.979. Tenemos la prueba de Leven, que el valor de P es de 0.808. Y pues son mayores a 0.05. Aquí nos da un dato que dice: si los intervalos no se sobreponen, la deviación estándar son significativamente diferentes. Y pues aquí están los intervalos del auto compacto. Aquí está el compacto, el mediano y el grande, que pues aquí nos dice los intervalos de comparación. Ponemos el mouse aquí y
Bueno, aquí nos da los intervalos de comparación, el intervalo de 2.91 a 8.66. Aquí el intervalo de 3.35 a 7.39 en los autos medianos. Y en el grande nos da un intervalo de 3.94 a 7.06. Aquí tenemos otros datos que nos aprueban, que nos arroja este problema, que dice prueba de igualdad de varianzas de los autos compactos, medianos y grandes. El método aquí nos dice que la hipótesis nula, que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna dice que por lo menos una varianza es diferente, y tenemos el nivel de significancia de 0.05. Tenemos el intervalo de confianza de Bonferroni de 95% para desviación estándar. Tenemos las muestras de los autos compactos, medianos y grandes, los números que fueron 10. Tenemos la desviación estándar del auto compacto y del mediano, pues son casi similares. Y el intervalo de confianza, por ejemplo, aquí nos dice que la desviación estándar de los autos compactos es 4.39, los del mediano 4.35, el grande 4.61, y tenemos el intervalo de confianza que nos da de 1.84 a 13.81 de los autos compactos. El intervalo de confianza de mediano de 2.34 a 10.62, de los grandes 3.03 a 9.23. Nos da un nivel de confianza individual del 98.33%. Aquí tenemos las pruebas y del método comparación múltiples de Venn, la estadística de prueba. El Venn nos salió 0.22, el valor de P de la comparación múltiple es de 0.97 y del Venn 0.808. Por lo tanto, podemos decir que no tenemos o no podemos rechazar la hipótesis nula de que afirman de que las varianzas son iguales, pero tampoco se rechaza la hipótesis alterna de que son diferentes, porque no tenemos los datos concretos. Y pues nos vamos a estadísticas, un solo factor. Aquí los datos por separados, las respuestas, vamos a poner compacto, mediano y grande. Vamos a opciones, vamos a dejar el nivel de compensación de 95, aceptar. Vamos a poner el nivel de significancia de 5, vamos a hacer el Tukey, Fisher y la prueba de Dohne del HCU. Le ponemos pruebas, aceptar. Vamos a gráficas, le ponemos 3 en 1, le ponemos aceptar, aceptar. Y ahorita nos va a arrojar varias gráficas que aquí están. Aquí está la gráfica de residuos comparados, residuos de compacto mediano, la gráfica de probabilidad normal, y aquí podemos observar que los resultados están muy pegados. El porcentaje, aquí tenemos los residuos ajustables, aquí tenemos el histograma de la frecuencia, los residuos. Vamos a buscar la gráfica de HCU. Dice el IC de 95% simultáneas de HCU, media de nivel a mayor de las medias de otros niveles por compactos medianos. Aquí tenemos, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente
diferentes. Aquí el intervalo del grande compacto tiene el 0 como cota, y pues aquí nos dice pues que son significativamente diferentes. El de grande compacto es diferente al de mediano compacto y mediano, o sea que los tres, el mediano compacto y grande compacto, son diferentes. Aquí está la gráfica de Dunet con un intervalo simultáneo de confianza del 95%, la medida de nivel, medidas de control y compacto. Aquí dice si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes es significativamente diferente de la medida de control. Aquí el intervalo de entre autos medianos y compactos, el intervalo es de menos 10 y la estimación es de menos 5.7. Y el mediano y el compacto, aquí tenemos la estimación de menos 2.6, el intervalo de menos 7 a 2.05, igual con el intervalo de confianza. Ahora vamos a ir con el Fisher, la tabla igual del 95%, diferencia de las medidas de compacto. Aquí dice si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. El intervalo del grande compacto, aquí vemos que el mediano compacto sí tiene el 0 y el grande mediano compacto sí lo tiene, y el que no lo tiene es el grande compacto. Aquí sí nos da los resultados. Vemos que nos da un intervalo de menos 9.79 y menos 1.60. Ahora vamos a buscar la otra. La gráfica está de intervalos de compacto mediano del 95% del índice de confianza para la media. Tenemos los datos. Tenemos aquí los autos compactos, medianos y grandes. $47.59, que es este. Aquí tenemos pues los métodos, las informaciones del factor, los análisis de varianza, el resumen del modelo, las medias, la comparación en parejas de Tukey, las pruebas simultáneas de Tukey para diferencia de las medias. Y pues aquí tenemos, como mencioné anteriormente, los métodos. La hipótesis nula: todas las medias son iguales. La hipótesis alterna: no todas las medias son iguales. El nivel de significancia con el que estuvimos trabajando fue de 0.05. Tenemos los análisis de varianza, del factor de error y el total, el resumen del modelo, las medias de los autos compactos, el 44.70, el mediano 42.10, el grande de 39, la desviación estándar de 4.40, 4.36, 4.66. La desviación estándar agrupada nos dio un resultado de 4.45. Aquí tenemos las comparaciones en pareja de Tukey. La media del auto compacto, mediano y grande nos dio 44.70, 42.10, 39. Las medias no comparten una letra, son significativamente diferentes. Estas dos vemos que sí compartieron una letra.
las pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias. Tenemos las diferencias de niveles del mediano compacto, grande compacto y grande mediano. La diferencia de las medias dio 2.60, 5.70, menos 3.10. Tenemos el índice de confianza del 95%. Aquí nos salieron de menos 7.55, 2.35, menos 10.65, menos 0.75, menos 8.05 a 1.85. Tenemos aquí los valores de del mediano compacto, nos dio menos 1.30, del grande compacto menos 2.86, del grande mediano el valor de T fue de menos 1.55. Aquí tenemos los valores de P ajustados, que nos dio de 0.405, 0.021, 0.282. Aquí tenemos las comparaciones en parejas de Fisher, la agrupación en información utilizado del método LSD de Fisher con una confianza del 95%. Tenemos los factores que fueron los autos compactos, medianos y grandes, las medias de 4.70, 42.10 y 39, y las medias que no comparten una letra no son significativas. Aquí tenemos las pruebas individuales de Fisher para diferencias de las medias. Tenemos los diferencia de niveles, mediano compacto, grande mediano, la diferencia de las medias, menos 2.60, menos 5.70, menos 3.10. Aquí nos dice que nos dio un nivel de confianza simultánea del igual a 88.07%. Nos dio el índice de confianza igual el valor de T, el valor de P. Aquí tenemos pues las comparaciones múltiples de Dunet con control, agrupar información utilizando el método de Dunet con un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos los factores del compacto, mediano, grande. Nos dio una media de 44.70, 42.10 y 39. Dice, aquí nos da una nota que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Entonces la única que no está etiquetada con la letra A es el factor grande. Luego tenemos pruebas simultáneas de Dunet para la media del nivel, el mediano compacto, grande compacto. Nos dio unas diferencias de menos 2.60, menos 5.70, el índice de confianza y menos 7.25 a 2.05, del grande compacto del menos 10.35 a menos 1.05. Nos arrojó los valores de T del mediano compacto, menos 1.30, para el grande menos 2.86, unos valores de P ajustados del mediano compacto 0.336 y del grande compacto 0.015. Nos dio un nivel de confianza individual de 97.27. Aquí tenemos las comparaciones múltiples, HCU, las pruebas simultáneas, HCU para la medida del nivel, la mayor de las medias de otros niveles. Tenemos la diferencia de niveles, compacto mediano, mediano compacto, grande compacto. La diferencia de las medias de 2.60, menos 2.60, menos 5.70. Aquí el valor de T igual nos arrojó 1.30, menos 1.30, menos 2.86 y un nivel de confianza individual del 94.41%. Aquí ya tenemos las gráficas que explicamos anteriormente, las gráficas simultáneas de HCU, el 95% de índice de confianza para la media. Estas las gráficas y las gráficas. Entonces, de acuerdo a todo esto, todos los datos, no podemos asegurar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Entonces, pues eso sería todo por ese ejercicio. Entonces nos pasamos al siguiente problema, que es análisis de varianza de un factor, ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque automóvil. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan unidades de media
de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y pues aquí tenemos los datos, tenemos los tipos de autos, el compacto, mediano y grande igual, tenemos los datos que en este caso fueron 10 con todos los números que necesitamos. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Aquí está en la hoja 2. De trabajo, igual aquí ya tenemos los datos de los carros compactos, medianos, grandes. Son 10 datos de cada auto, del auto compacto, mediano y grande. Nos vamos a hacer otra vez, vamos a ir a estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas iguales. Vamos a poner por separado. Poner mediano y grande, aceptar, y aquí nos arroja pues ya los datos de prueba de igualdad de variaciones de compactos, mediano y grande. Comparaciones múltiples, aquí el valor de P es de 0.120, la prueba de Leven el valor de P de 0.173. Aquí tenemos los intervalos. El auto grande, a ver qué me sale. El intervalo que es de 109 a 365.42, en el mediano es de 92.55 a 149.15, y los autos compactos va de 64.64 a 127.75. Aquí nos dice si los intervalos no sobreponen la desviación estándar correspondiente, son significativamente diferentes. Igual aquí pues nos dio la hipótesis nula, el nivel de significancia de 0.05, nos dio la desviación estándar de los autos compactos, medianos y grandes, del compacto 79.520. La desviación estándar del mediano de 102.812, la desviación estándar de la muestra grande 175.265. El intervalo de confianza del auto compacto nos da de 49 a 168.12, del autos medianos 72.46 a 191.77. El intervalo de confianza de los autos grandes nos dio de 98.78 a 408.82. El nivel de confianza individual nos dio del 98.33%. Aquí nos dio las comparaciones múltiples. La estadística de prueba de Leven nos dio de 1.87. El valor P de las comparaciones múltiples nos dio de 0.120, el valor de PLV de 0.173. Entonces vamos a analizar la otra forma de estos datos. Vamos a estadísticas, ANOVA. Vamos a poner a un solo factor. Nos dé por separados. Aquí pues ponemos los datos. Ponemos los datos compacto, mediano y grande. Comparaciones. Vamos a poner los procedimientos pues que ya están de Tukey, Fisher, Dunnett. Y vamos a poner pues todo. Aceptar las gráficas. 3 en 1, ya está. Aceptar.
y pues en lo que nos arrojan los datos. Aquí ya están todas las gráficas que nos arrojan, que así están las gráficas de residuos de compactos, medianos y grandes, la gráfica de probabilidad normal. Vemos que los datos otra vez están todos juntos. Tenemos los ajustes, el valor ajustado, el histograma, la frecuencia, los residuos va desde menos 200 hasta 300. La gráfica de HCU ahora dice media nivel, la mayor de las medias, otros niveles. De compacto dice si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí el compacto mediano nos da una estimación de 40.9, el intervalo va de menos 71 a 153.44. El mediano nos arrojó una estimación de menos 40.9 que va desde menos 153 a 71.63. El de grande compacto nos dio una estimación de menos 45.7, el intervalo de menos 158 a 66.83. Y nos vamos a ir a la gráfica de Dunnett, que está el mediano compacto y el grande compacto. Aquí nos dice si un intervalo no tiene 0, las medias correspondientes es significativamente de la media diferente de control, y pues aquí vimos que sí tiene el 0 y nos dio una estimación de menos 40.9, un intervalo de menos 132 a 90.56. Acá en el auto grande compacto nos da un valor de menos 45.7 de estimación y un intervalo de menos 177 a 85.76. Ahora vamos a ir a la prueba de Fisher, que tenemos mediano compacto, grande mediano. Nos da una leyenda que dice si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí están, que sí contiene 0. Aquí está la gráfica de Tukey. Diferencia de las medias para compacto mediano, nos dice si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, y vemos que las tres contienen el 0. En el mediano compacto, una estimación de menos 40.9, un intervalo de menos 180 a 98.93. En el grande compacto, una estimación de menos 45.7, un intervalo de menos 185.53 a 94.13. El grande mediano, una estimación de menos 4.8, un intervalo de menos 144.63 a 135.031. Y nos falta la última gráfica, que es esta, el índice de confianza del 95 para la media. Aquí están los datos del compacto, mediano y grande. Dice la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces esas son las explicaciones de las gráficas que nos arrojaron. Todos estos son los datos que nos arrojaron. La hipótesis nula, todas las medidas son iguales. La hipótesis alternada, todas las medidas son iguales. El nivel de significancia que se utilizó fue de 0.05. Tenemos los factores, niveles 3, valores por los compactos, medianos y grandes. Tenemos aquí las medias de cada uno de los factores, las desviaciones estándar, el índice de confianza del 95%. Aquí ya son las comparaciones en parejas de Tukey, el factor, los números, la media de 431.5, del compacto, mediano 300.90.6, grande 385.08. Dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que todas comparten una letra. Aquí tenemos la diferencia de las medias de menos 40.9, menos 45.7, menos 4.8. Tenemos el índice de confianza, los valores de T del mediano compacto,
menos 0.73, el grande compacto menos 0.81, el grande mediano D menos 0.09, el valor de P ajustado del mediano compacto 0.750, del grande compacto 0.699, del grande mediano 0.996. Aquí nos dice que el nivel de confianza individual nos dio de un 98.04%. Aquí tenemos las comparaciones en pareja de Fisher. La media de agrupación de 431.5, 390.6, 385.8. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí vemos que las tres comparten una letra. En este caso tenemos las pruebas individuales de Fisher para las medias, que es la diferencia de las medias, menos 40.9, menos 45.7, menos 4.8, el valor de T, los valores de P ajustado. Dice que nos da un nivel de confianza simultánea de 88.07. Aquí tenemos en DUNET la media de las agrupaciones y nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Y aquí vemos que en nuestro caso todas contienen una letra A. Aquí tenemos las pruebas simultáneas de DUNET, los valores de T, el valor de P, el nivel de confianza individual fue de 97.27%. Aquí tenemos las comparaciones múltiples de HCU, igual el valor de T, el valor de P, y tenemos que el nivel de confianza individual fue de 94.41%. Aquí ya tenemos las tablas que ya se explicaron previamente. Aquí pues ya dice que utilicemos el nivel de significancia 0.05, que fue lo que se utilizó. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. No se puede afirmar, pero sí podemos aceptar la hipótesis nula de que las medias son iguales y rechazar la hipótesis alterna de que las medias de los autos compactos y medianos son diferentes. Y pues de esta manera concluimos este ejercicio y ahora vamos a pasar a que análisis de varianza de dos factores. Aquí tenemos las definiciones que dice: existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Aquí tenemos el objetivo que dice: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Aquí tenemos unos requisitos, que es: 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Y aquí tenemos el primer ejercicio, que dice: ejemplo de mediciones de desaceleraciones de pecho en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño automóvil, si este es compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos los datos, los tipos de automóviles: extranjero, nacional, el tamaño de automóvil, que son los compactos, medianos, y los autos medianos y los autos grandes. Aquí tenemos los números que nos dan del compacto: 44, 54, 43, 41, 49, 47, 32, 45, 42, dependiendo del tamaño del auto. Y tenemos que ver pues si son extranjeros o nacionales.
todos estos datos los vamos a analizar acá en Militab. Está en la hoja de trabajo 3. Aquí ya tenemos los datos previamente, los lesiones en la cabeza. Ok, por el tamaño de automóvil. Entonces aquí está, esta es la última. Aquí son los datos de deceleración de pecho, el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil compactos. Nos vamos a ir a estadísticas. ANOVA. Análisis de medias. Nos vamos a ir acá. Ok, lo borro. Ok, vamos a hacer otra vez estadísticas, ANOVA, análisis de medias, aquí desaceleración normal, el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil, el nivel de significancia 0.05, le ponemos a aceptar. Ay, a ver. Entonces otra vez lo hacemos estadísticas, ANOVA, análisis de media, aquí factor 1, tamaño del automóvil, el tipo del automóvil, significancia 0.05, aceptar. Ok, entonces lo hacemos otra vez. ANOVA, a ver, lo eliminamos. Aquí estamos en la hoja tamaño 4, estadísticas, ANOVA, análisis de medias. Ok, ponemos el tamaño, el tipo, el nivel de significancia de 0.05 y nos muestra error. Ver ANOVA, análisis de medias. Ponemos aquí tipo de automóvil, tamaño de automóvil, aceptar. Señor está balanceado, se abortó la ejecución. Eliminar. Aquí esto es. Ya le podemos eliminar. Eliminar, a ver, la hoja de trabajo, eliminar hoja de trabajo. Eliminar hoja de trabajo. Entonces ya nos quedamos con los que necesitamos. Ok, vamos otra vez. Estadísticas, ANOVA, análisis de medias.
Aquí tipo de automóvil, factor 1, el tamaño del automóvil. Sí, espera, factor 1. Bueno, se supone que nos tenía que arrojar unas gráficas, pero no me da. A ver otra vez. ANOVA, análisis de media, desaceleración. Ok, estadísticas, ANOVA. Ok, entonces desaceleración de pecho. Ok, estadísticas. Estadísticas ANOVA. Ok, aquí marca un error. No sé si fue porque metí los trabajos. A ver, déjenme abro de nuevo. Nuevo proyecto. O nueva hoja de trabajo. Vamos a abrir una nueva hoja de trabajo. Vamos a meter los datos nuevamente. Que es... A ver si los puedo copiar. Aquí ya tenía. Estas. Copiar celdas. No sé. ¿Qué es aceleración de pecho? Estoy. Es eliminar. Está este otro. Estadísticas, ANOVA, análisis de medias. El diseño no está balanceado, se abortó la ejecución. ANOVA. No me deja continuar con este ejercicio. No sé por qué dice error, diseño no balanceado. Una evaluación cruzada de estos factores mostrará dónde está el desbalance. Metí todos los datos. Ok, listo, ya
Ya pude, ok, aquí ya están los datos de la aceleración, desaceleración de pecho, el tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Entonces lo que hice fue estadísticas, ANOVA, análisis de media, aquí respuesta pues desaceleración, el factor 1 el tamaño y el factor 2 el tipo de automóvil con el nivel de significancia de 0.05. Le ponemos aceptar y nos arroja esta tabla que son normal de dos factores de desaceleración de pecho, que son normal, que aquí está lo que nos dio de 0.05, los efectos de la interacción, los efectos del tipo de automóvil, extranjero, nacional, tenemos los de menos 4.29 a 4.91, los efectos principales para tamaños de automóviles, aquí vemos las medias, el tamaño de automóvil, aquí vemos los compactos, grandes y medianos, aquí vemos que aquí están las líneas de proyección del auto compacto, grande y mediano, de los tipos de automóvil, extranjero y nacional. Aquí está esta gráfica, igual del extranjero, mediano, nacional, extranjero grande, nacional, extranjero de auto compacto. Ok. También esto se puede plantear de otra manera. La otra forma de analizar esos datos es, nos vamos a estadísticas, ANOVA balanceado, aquí desaceleración, en la respuesta de aceleración de pecho en G, tipo de automóvil, tamaño del automóvil, luego tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Aquí en gráficas le ponemos 4 en 1, aceptar, aquí le ponemos aceptar y acá nos va a arrojar las gráficas, la gráfica de probabilidad normal, donde pues tenemos todos los datos están aquí agrupados en la gráfica. Aquí tenemos en la gráfica de ajustes, vemos que va de 8 menos 8, los que están de este rango. Acá tenemos la gráfica de control, que vemos que pues todos los datos están fuera de control, y aquí tenemos el histograma de los residuos, la orden de observación. Vemos acá están los datos, la información del factor, el tipo de automóvil que es tipo fijo, el tamaño de automóvil fijo, los niveles 2 y 3, los valores de extranjero, nacional, compacto, grande y mediano. Aquí pues nos da un análisis de varianza de desaceleración de pecho en G. Tenemos la fuente, los tipos de automóviles, el tamaño de automóvil, tipo de tamaño de automóvil por el tamaño de automóvil. Aquí nos da un total, el valor de P, F, de 0.038 y es menor después de 0.05. El tamaño de automóvil vemos que es mayor, que es 0.06. El tipo de automóvil pues nos da 0.717. Aquí tenemos el resumen del modelo, R cuadrado ajustado 4.64, y rechazamos pues la hipótesis alterna. Aquí el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil, vemos que 0.717, y pues aquí se rechaza la hipótesis nula y plantear que pues, son iguales, pero pues tampoco se puede aceptar la hipótesis alterna que dice que son diferentes, porque pues el tipo de automóvil, aquí está pues el valor 0.717,
Aquí nos marca el error, la R cuadrada que nos salió de 32.67. Podemos otra manera de hacerlo. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos, grupos, no voy a aceptar, y aquí nos arroja la gráfica de intervalos de aceleración de pecho en G. Aquí está la gráfica de intervalos, tamaño de automóvil, compacto, grande, mediano. Aquí vemos que el 95% de intervalo para la media, una estimación de 47, un intervalo de 31.88 a 62.11, n valor de 3. Acá tenemos los autos grandes, una estimación de 39.66 con un intervalo de 22.65 a 56.57. Los autos medianos, aquí nos da una estimación de 45.66, un intervalo de 35.32 a 56. Aquí tenemos los compactos, que nos dio una media de 43. La grande nos dio una estimación 36, un intervalo de 29.42 a 42.57, y aquí una estimación de 38, un intervalo de 26.61. Hay otra forma que es estadísticas, ANOVA, gráfica de efectos principales, desaceleración, tipo de automóvil, voy a aceptar, y nos da esta gráfica de efectos principales para deceleración de pecho en G. Tenemos las medidas de datos, el tamaño de automóvil, tipo de automóvil, compacto, grande y mediano. Vemos que esto tiene una línea ascendente con los carros nacionales y los carros extranjeros. Nos da una media de 44.11 los extranjeros y la nacional una media de 39. En el tamaño de automóvil, la aceleración en los grandes es menor que los medianos, y pues vemos que el compacto es el que tiene más. Aquí la media de los autos grandes nos da un de 37.83, los medianos la media es de 41.83 y el auto compacto la media es igual a 45. Y pues aquí nos dice que el auto compacto es la que tiene la deceleración más grande. Entonces pues esta gráfica nos indica que el auto grande es el más seguro pues en la desaceleración. Otra forma es estadísticas, ANOVA, gráfica de interacciones. Aquí le ponemos respuestas de desaceleración de pecho, en factores le ponemos el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, aceptar. Y es una gráfica de interacción para desaceleración de pecho. Aquí tenemos el tipo de automóvil, los azules son los extranjeros, el rojo son los autos nacional, el grande la desaceleración tiene 39.6, el mediano tiene la media de 45.66, el auto compacto la media tiene 47, y en los autos nacionales el auto compacto tiene una media de 43, el grande una media de 36, el mediano una media de 38. El auto grande pues tiene la desaceleración menor y el auto compacto tiene la desaceleración mayor. Igual acá en los azules, en el extranjero, el grande tiene la menor
desaceleración y el compacto la mayor desaceleración. Aquí son las dos gráficas. Bueno, ya para terminar, en el último ejercicio tenemos análisis de variancia de dos factores, ejercicio, lesiones en la cabeza. En un choque de automóvil, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque que se utilizan las unidades a medir por las siglas de Hedinger Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de variancia de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón de tipo automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de factor columna del tamaño del automóvil, que vendría siendo compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Aquí pues tenemos los tipos de automóvil, extranjero, nacional, los tamaños del automóvil, compacto, mediano, grande. Entonces igual esto lo vamos a realizar en Minitab. Aquí ya metí los valores de las lesiones de cabeza, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, que vendrían siendo 18 datos, 18 números para lesiones de cabeza, los tipos de automóviles y el tamaño de automóvil. Okay. Y pues ya vamos a ir a estadísticas, ANOVA, análisis de medias, respuesta, lesiones de cabeza, el factor 1, tipo de automóvil, factor 3, el tamaño del automóvil, el nivel de significancia que nos pide el problema es de 0.05, lo ponemos aceptar y aquí vamos a obtener las gráficas de dos factores de lesiones de la cabeza, el nivel de significancia de 0.05. tenemos los niveles extranjero compacto, el valor de 13.16, los grandes nos da un valor de 65.16, un mediano de valor de menos 52, el compacto un valor de 13.16, el grande nos da un valor de menos 65.16, el mediano nos da un valor de 52. Aquí tenemos los efectos principales para tipo de automóvil, tenemos los extranjeros y los nacionales, que nos da un valor de 427.44 los extranjeros, los nacionales nos da un nivel de 340.44. Acá vemos los tamaños de los automóviles, el compacto, el grande, el mediano. El compacto nos da un valor de 414.66, el grande nos da un valor de 348.66, el mediano nos da un valor de 388.55. entonces pues sí, vemos que está la diferencia. Otra manera es estadísticas, ANOVA balanceado. Aquí en la respuesta le ponemos lesiones en la cabeza, o tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Aquí en gráficas 4 en 1, aceptar. Y nos va a arrojar esta gráfica de las gráficas de residuos, gráfica de probabilidad normal, la de los valores ajustados, el orden de observación y nos da un histograma. De igual manera aquí nos dan los factores, tipo automóvil, la información, los niveles 2 y 3, valores extranjeros, nacional, compacto, grande y mediano, que son los tamaños de los automóviles.
Aquí ya nos da un análisis de varianza de lesiones en la cabeza. Nos da los valores de F, los valores de P, nos da un resumen del modelo, la R cuadrada ajustada nos da un valor de 5.30%, la R cuadrada ajustada 33.15. Entonces, otra manera también es estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos, ponemos con grupos, ponemos variables de gráfica, lesiones de la cabeza, acá ponemos tipo de automóvil, tamaño de automóvil y le ponemos aceptar y nos va a arrojar esta gráfica de intervalos de lesiones en la cabeza. Dice, las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Acá está el auto compacto, nos dio una media de 445, el grande extranjero nos dio una media de 457, el mediano nos da una media de 380, el compacto de 384, el grande nacional de 240, el mediano nos dio una media de 397. Entonces, estadística gráfica, gráfica de efectos principales, lesiones en la cabeza, tipo automóvil, tamaño automóvil, ponemos aceptar. Aquí tenemos la gráfica de efectos principales de lesiones en la cabeza. Tenemos los autos de extranjero y nacional. Los nacionales nos dio una media de 340, los extranjeros nos dio de 427. Entonces vemos que en los autos extranjeros hay más lesiones de cabeza que en los autos nacionales. Aquí tenemos que en los autos compactos pues son más grandes las lesiones en la cabeza, nos dio una media de 414. Los grandes nos dio una de menor lesiones en la cabeza, nos dio una media de 348.66, el mediano nos dio de 388. Y nos vamos pues otra gráfica, estadísticas, ANOVA, gráfica de interacciones. Aquí en la respuesta, lesiones de cabeza, en los factores le ponemos pues el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, le ponemos aceptar. Y aquí está una gráfica de interacción para las lesiones de cabeza. Tenemos de color azul extranjero y de color rojo nacional. En los azules, el compacto nos dio una media de 445, el tamaño grande extranjero nos dio 457, el tamaño mediano extranjero nos dio una media de 380. Ahora en los nacionales un compacto nos dio de 384, el nacional grande media de 240 y la media de los medianos nacionales nos dio de 397. Entonces pues hasta aquí terminaríamos con los ejercicios que abarcan la unidad 3 de estadística inferencial.